Hermanos, muy buenos días. Hoy día es junio 15 del 2025, entonces vamos a iniciar nuestra reunión. El tema de hoy tiene que ver con el capítulo 2 de la Confesión de Fe de Westminster, Dios y la Trinidad. Voy a empezar entonces haciendo una oración. Ustedes me acompañan, Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento. Te pido, Señor, tu gracia y tu amor que nos acompañe cuando estemos estudiando tu palabra. Que los que escuchen sean bendecidos, así de esta forma tu palabra sea, corra como ríos de agua vida en la vida de los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces voy a compartir inmediatamente mi presentación para que así ustedes me sigan. A ver, vamos a ver, compartir. Bien, confesión. Aquí está. Compartir. Aquí está. Confesión de Fe de Westminster, capítulo 2, entrada número 2. Dice así, Dios tiene en sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Voy a poner un poco más, así, más grande. Ok, Dios tiene en sí mismo, Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que a él le plazca. Vamos a ponerlo aquí, más abajo. Aquí está, muy bien. Él, o sea, Dios, es la única fuente de toda existencia. ¿De quién? ¿Por quién y para quién son todas las cosas? Teniendo el más soberano dominio sobre ellas, para hacer por medio de ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que a él le plazca. Todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él nada es contingente, ¿cierto? Otra vez, todas las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. Su conocimiento es infinito, es infalible, independiente de toda criatura, de tal manera que para él nada es contingente o incierto. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. Él es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandamientos. Vamos a poner más abajo aquí. A él son debidos toda adoración, servicio y obediencia, que a él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. A él son debidos toda adoración, servicio y obediencia que a él le place requerir de los ángeles, de los seres humanos y de toda criatura. Ahora, lo que viene son los textos que apoyan las entradas teológicas de la confesión. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Esto está en Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan 5:26.
sea, el Hijo no es una creación de Dios, como dicen ciertos grupos herejes, sino que tiene también vida en sí mismo. Por lo tanto, Él da vida también a los que creen en Él. Esa es la base teológica. Y Él dijo, varones hermanos y padres, hoy el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Eso está en Hechos 7:2 y se refiere a la predicación del apóstol Pedro. Y se refiere en referencia a él a Génesis capítulo 12, donde Dios hace el llamado a Abraham en Ur de los Caldeos a que se levante, deje su ciudad y vaya a una tierra que le va a mostrar. Por eso le dice así a Pedro, varones hermanos, padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. O sea, es teología del pacto. Estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Bueno eres tú y bienhechor, dice. Enséñame tus estatutos. Salmos 109:68. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está en 1 Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. De quienes son los patriarcas, de los cuales también la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En Romanos 9:5. ¿De quién son los patriarcas? De los padres hebreos, de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice aquí también, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da vida, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Hechos 17:24-25. Dice otra vez, leámoslo. Él, Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Hechos 17:24-25. Pablo aquí está hablando referente a la naturaleza de Dios cuando estuvo, ¿no?, en la ciudad de Atenas y estaba predicando cuando vio la estatua del Dios no conocido, porque ellos creían que tenían tantos dioses, o ídolos, mejor dicho, que de repente hay algún ídolo que ellos no tenían, entonces no lo conocen y ellos se habían edificado un ídolo al Dios no conocido. Pablo toma momento, ocasión, y dice, bueno, ese Dios que no conoce es el que yo vengo a predicar. En cierto sentido, tenía razón, porque si es el, o fue elegido al Dios que no conoce, bueno, Pablo conocía ese Dios que Pablo conocía y que ellos no conocían, pero que decían, debe existir algo o a otro Dios, bueno, ese es el creador de todo, el creador de todas las cosas. Y no era algo mítico que estaba hablando Pablo. Estaba tomando ocasión. Es cierto, hay un Dios que ustedes no conocen. Bueno, ese es el Dios que yo sí conozco. Y Él es el creador. Él es el Señor del cielo y de la tierra.
Ese Dios no habita en los templos que ustedes hacen para sus ídolos. Tampoco es honrado por manos de hombres. O sea, no los hombres no lo ha hecho un estatua, como si necesitase tener un estatua. Exacto. Pues Él es quien da vida, ¿no? Y aliento a todas las cosas. ¿Qué más? Dice, traerá el hombre. Vamos a poner más abajo esto. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. O sea, Dios, la pregunta es retórica, está diciendo, ¿Dios necesita del hombre? No, para nada. La necesidad, si hay necesidad, es para él mismo, no para Dios. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? O sea, está hablándole Job. ¿O provecho de que tú hagas perfecto tus caminos? O sea, las preguntas que son retóricas, está hablando, ¿necesita Dios de tus virtudes? ¿Necesita Dios de tu perfección? ¿Le ayuda a él algo? No, no le ayuda en nada la perfección o virtud humana, porque en realidad el hombre no es perfecto y cualquier virtud es relativa comparado a Dios mismo, a su naturaleza. Y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Pablo escribiendo a los romanos dice, porque de Él, o sea, de Dios, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Interesante, muy importante lo que está aquí hablando Pablo. Dice aquí, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está Apocalipsis 4:11. Otra vez, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, o sea, por lo que Dios quiere, esas cosas existen y fueron creadas. Esto nos habla, todos estos pasajes que estoy citando, que citaron los teólogos de Westminster, se refieren a lo que la Biblia menciona y revela y muestra acerca de quién es ese Dios que nosotros los cristianos creemos. Señor, o sea, esto está en el griego, Kyrios significa amo, máster. Tú eres el digno de recibir la gloria, la honra y el poder. No hay nadie más. Porque tú creaste todas las cosas, es el creador. Tú creaste todas las cosas. Y en toda la Biblia dice lo mismo. Por ejemplo, en el texto que acabamos de leer en Romanos, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Se dan cuenta? A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquí dice, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Gloria, honra y poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Luego aquí hay otro pasaje. Vamos a ponerlo aquí. Dice, eso está en Daniel 4:25-35. Que te echarán de entre los hombres con las bestias del campo será tu morada. Estoy hablando en referencia a Nabucodonosor. Y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes. Y con el rocío del cielo serás bañado. O sea, va a vivir como una bestia del campo. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas. O sea, no va a perder su razón, porque dice va a conocer. O sea, la capacidad cognitiva de lo que el animal no tiene.
El rey va a conocer que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Esto es increíble. Esto fue escrito hace unos 2500 años, ¿no? O 500 años antes de Cristo. Desde nuestro tiempo, más de 2500 años alrededor. Profecía contra Nabucodonosor, siendo rey de Babilonia. Babilonia es un imperio, era un imperio potente, poderoso, pero ya no existe, solamente ruinas y las pocas que existen han sido destruidas por musulmanes. Pero en ese entonces era una potencia, poderoso el imperio Babilonia. Dice al rey, vas a vivir como una bestia en el campo hasta que conozcas que el Altísimo, Dios, el Señor Todopoderoso, Yahweh, Él tiene el dominio en el reino de los hombres, no tú, ni ningún otro rey. El Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. O sea, mientras el hombre, del punto de vista humano, hay una lucha de poder, siempre ha habido así. Unos son mejores que otros en el aspecto humano. La mayoría fueron malos de los reyes, de aquellos que quieren estar en poder. Y depende de quién esté en el poder, malo o bueno, es el resultado de lo que la gente, el reinado o el pueblo va a sentir. Pero el que tiene dominio, su poder sobre todos es Dios. Y no solamente eso, sino que Él da el reino a quien Él quiere dar. Es increíble el punto de vista geopolítico y por todo lo que estamos viendo hoy en este momento, la guerra entre Israel e Irán, dos pueblos con historia increíble. Irán es justamente, ¿no?, descendiente de los babilonios. Israel de los hebreos, reyes, reinos bíblicos. Pero estamos hablando de 2025, no el año 500 antes de Cristo o 700 antes de Cristo. Y Dios está al mando de todo. Es increíble. Piensa en eso. Dice 1 Timoteo 6:15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Mire, y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. El Altísimo tiene dominio del reino de los hombres. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad. Mire, que habita en luz inaccesible. Nadie puede entrar a su presencia, ningún mortal. A quien ninguno de los hombres ha visto. Nadie ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Eso está en Primera de Timoteo 6:15. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. Solo soberano. No hay dos soberanos, hay uno. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores. Él es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. O sea, este Dios que creemos y que existe está fuera de la dimensión humana, no juega con las leyes de la naturaleza, sobrepasa, trasciende.
porque Él es el creador de esa ley. Donde Él existe y vive es inaccesible a la raza humana. Ninguno de los hombres, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio. ¿Ok? Hay otro. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y y del vulgo, se maravillaba y les reconocían que habían estado con Jesús. Había algo que ellos miraron en Pedro y Juan, el testimonio de sus mensajes y de su vida, de lo que ellos estaban transmitiendo, que aún siendo personas cuya educación académica tal vez no era o estaba al nivel de las personas muy educadas, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesucristo. O sea, la influencia espiritual, la influencia trascendental de Jesús en la vida de dos personas, en ese caso sus discípulos, era evidente ante la vista del Sanedrín judío. Era algo que evidentemente no estaba escondido, sino era evidente ante la vista de aquellos que estaban persiguiendo a los discípulos de Jesús, o sea, los apóstoles. O sea, aquí, oh profundidad, dice, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué dice? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Buena pregunta. ¿O quién fue su consejero? En Romanos 10:33 a 34. Profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, hay tanta sabiduría que nosotros no sabemos. Tal vez nunca vamos a saber toda la sabiduría que encierra en sí la sabiduría. Nuestra civilización es nueva, pero antes habían otras civilizaciones. Por ejemplo, lo que sabemos de Sumeria, Ur de los Caldeos, Asiria, Acadia, los pueblos cananeos, Egipto, Sumeria, Babilonia, Grecia, los medos, los persas, toda esa civilización que ya no existe, solamente son el ejemplo de lo que nosotros conocemos en la Biblia. ¿Me entiende? En la Biblia. Y lo que está aquí no contiene todo lo que esas civilizaciones en realidad tenían, creían, porque fueron grandes civilizaciones, sino que estudiar las investigaciones de arqueólogos, historiadores, que se especializan en las civilizaciones antiguas para saber creencias, costumbres, cultura, valores, todo lo que tiene que ver con esas culturas pasadas. ¿Cuánta sabiduría tenían? ¿Qué es lo que enseñaban a fondo? ¿Cuál es el testimonio?
No sabemos mucho, es limitado. Ellos murieron llevándose todo su conocimiento y lo que se sabe es solamente lo que dejaron y lo que se puede descubrir y se está descubriendo. Pero es muy diferente a que alguien de ahí diga, mire, mire, yo vengo de ese pueblo de Babilonia, digamos, de Nabucodonosor, se los pregunten, yo les digo todo. ¿Se imagina? Pero no existe. Entonces este pasaje tiene que ver las profundidades de la riqueza de la sabiduría que va más allá y que está contenido en la palabra de Dios. Dios mismo. No se puede ir más allá de los juicios de Dios. Hay tantas preguntas. ¿Quién entendió la mente del Señor? Ningún ser humano. Ningún ser humano por más santo que haya sido. ¿Quién fue su consejero? Oiga, ¿qué ser humano va a aconsejar a Dios? ¿Quién? ¿David? ¿Enoc? ¿Noé? ¿Abraham? No, nadie aconsejó al Señor. Él es Dios. Él no necesita el consejo de los hombres, para que se den cuenta. Sí, cuando estemos en su presencia, en su reino, tengo la certeza de que vamos a conocer todas estas cosas, toda su profundidad de las riquezas. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Salmos 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Y su entendimiento es infinito. Infinito su entendimiento. ¿Quién va a conocer? Es más, supongamos que alguien pueda conocer algo. No es todo, porque su conocimiento es infinito. Vamos a morir sin conocer quién es Dios en su forma total. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, dice en Hechos 15:18. ¿No? Tengo aquí la Biblia de eh, la Peshita. Peshita significa el camino correcto. 15:18 dice, las obras de Dios son conocidas desde la antigüedad. Esto es cuando los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén y Pedro se levanta y habla en el grupo y comienza a citar las palabras de los profetas, ¿no? De las palabras de los profetas, entre ellos de Amós, Jeremías, en Deuteronomio, Moisés. Y dice en el versículo 18, las obras de Dios son conocidas desde la antigüedad. Aquí en esta versión dice el Señor que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. O sea, prácticamente lo mismo. O sea, no hay ninguna cultura en la humanidad que haya existido que diga, yo nunca conocí a ese Señor o a ese Dios. Es solamente en América, desde Norte, Centro y Sudamérica, han habido culturas famosas, poderosas como los incas. Y antes de los incas, hubieron otras culturas que no se conocen, excepto sus ruinas. Todo lo que se conoce de esas culturas son sus ruinas, ruinas, fortalezas hechas de piedra. Entonces, se siguen descubriendo más. Y todo lo que se conoce de ellos es los pocos registros que hay. Y si es cuanto más antiguo, menos se conoce directamente, excepto por los restos arqueológicos. Nada más. Porque en estas culturas no había la habilidad de la escritura. Lo que se conoce es mirando sus fortalezas, sus construcciones, cómo vivía, investigaciones en base a cerámicas y un montón de cosas que los expertos estudian y sacan conclusiones. Su religión, por ejemplo, en qué creían,
qué vivían, qué comían. Dice Pedro, Dios ha hecho conocer a las naciones sus obras desde la antigüedad. Hay tantas culturas que solamente se conoce sus ruinas. Más allá de eso, no. Murieron llevándose todo lo que sabían. No dejaron ni un testimonio. Dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, ¿no? Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Eso está en Ezequiel 11:5. ¿No? 11:5. Porque Dios le dice, profetiza contra ellos, diciendo, el Espíritu de Jehová, de Yahweh, dice, cayó sobre mí, o sea, el Espíritu Santo. Mire, o sea, el Espíritu Santo ya existía, bueno, siempre existió, pero ya operaba en el antiguo pacto, en la vida de los profetas. Y dice, y me dijo, el Espíritu Santo le habla. No es una fuerza, como dicen los testigos, habla. Así ha dicho, así ha hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben a su espíritu. Yo conozco, dice aquí, yo las entiendo. Aquí dice, las cosas, las maquinaciones que suben en ustedes, yo las conozco. Entonces aquí estamos hablando de dos espíritus aquí. El Espíritu Santo y las maquinaciones, que aquí lo llaman espíritu humano, Dios las conoce. O sea, nuestro espíritu es humano, nuestro pensamiento, el Espíritu de Dios conoce lo que hay en nosotros. Es lo mismo que dice Pablo. Dice que el Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es increíble cómo la Biblia nos da tanta sabiduría. Y dice más adelante, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. O sea, Dios es un Dios misericordioso. Justo es en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, la ley de Dios, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y es cierto, pero no salva. Es como un espejo, dice Pablo. Nos vemos, pero el espejo no nos va a lavar la cara, el espejo no nos va a peinar, no nos va a limpiar los dientes, solamente nos dice lo que estamos ahí. Bueno, ya nos dijo cómo estamos. Ahora, bueno, no te va a limpiar, no esperes que el espejo te diga, abre la boca, te voy a hacer nada. Somos nosotros. O sea, por más que el espejo nos diga y refleje lo que somos, de ahí no pasa. Bueno, la ley es lo mismo. La ley es buena, es justa, es santa, pero no nos salva. Simplemente nos dice, nos revela la voluntad de Dios, lo que quiere, y si no cumplimos, lo que nos espera. Pero no hay una salvación en sí misma. Es más, nadie ha sido salvo por Apocalipsis 5:12-14. Dice que decían a gran voz el cordero que fue inmolado, ¿no? Es digno de tomar, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén.
Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y voy a leer ahora la versión de la Peshita, del 12 al 14. Dice así, luego escuché, versículo 11, como la voz de multitudes de ángeles alrededor del trono, de las criaturas vivientes y de los ancianos, el número de ellos será miríadas de miríadas y millares de millares, que decían en alta voz, digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza, el honor, la alabanza y la bendición. Y toda la criatura que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que hay en ello. Enseguida escuché al que está sentado en el trono, mire, que dijo, al Cordero sea dada la bendición. O sea, el que está centrado Dios, el Cordero Jesucristo. Sea dada la bendición, el honor, la alabanza y el dominio para siempre, el reinado de Cristo. Y para siempre. Y las cuatro criaturas vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. O sea, prácticamente aquí está hablando la adoración a Jesucristo como Dios. Inmolado recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la alabanza y la bendición. O sea, este texto es el momento real de la coronación de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de todo el universo, de todo el ejército angelical. Esto es maravilloso, este texto. Ese es el Dios que se... Ese es nuestro Dios, en eso se basa nuestra fe. O sea, leamos esta parte, estudiemos esta parte, porque es algo profundo. Porque cada palabra nos está diciendo de la inmensidad del poder de Dios, de lo inaccesible al conocimiento humano. Podemos nosotros más es comenzar a estudiar palabra por palabra, qué es lo que escribió el apóstol Juan, y poder tener un entendimiento mejor. Bueno, pero de ahí a su grandeza, esencia inescrutable, no lo vamos a saber hasta que estemos en la presencia misma de Dios. Y con esto quiero terminar. Vamos a hacer entonces una oración terminando este estudio. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Venimos a ti, Señor, con reverencia, porque hemos estado escuchando tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos abra la mente y corazón, y así podamos seguir aprendiendo y creciendo cada día, que es el supremo llamamiento en Jesucristo. Oramos así en el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, entonces, que la gracia y el amor de Cristo sean todos ustedes, ahora y siempre. Amén.